Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz porque aquí hablan sus autores. Hoy tenemos un programa súper especial. Vos lo pediste, un programa sobre la oración. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Por qué hay que orar? ¿Sirve orar? ¿No sirve? Bueno, para eso invitamos a Angélica Escocán, que ella escribió este libro, Estrategias de Conquista, para tener una intercesión certera, contundente y eficaz. Así que ella nos va a enseñar cómo interceder, cómo clamar en oración, una oración de adoración, una oración de guerra espiritual. Bueno, hoy vamos a tener un programa exclusivamente dedicado a la oración, porque necesitamos tener comunión con Dios y la manera de hacerlo es a través de la oración. Así que quédate ahí porque ya comienza Libros con Voz. El apóstol Mauricio Jiménez escribió este libro, Provocadores del Dios Vivo. Ellos entendieron que necesitaban levantar altares de adoración continua. Llegaron a hacer 72 horas de adoración continua. A veces nos pasa que vamos a la iglesia y solo esperamos que las cosas sucedan, que Dios responda a nuestra oración. En cambio, el provocador es la persona que hace que las cosas sucedan. Lo provoca a Dios con su adoración, con su alabanza, con su entrega, con sus ofrendas. Necesitamos entender como iglesia que debemos trascender en nuestra adoración. Te animo a que te conviertas en un provocador del Dios vivo. Conseguilo en tu librería amiga. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz. Como te prometí, vamos a hablar sobre la oración, cómo interceder. Bueno, para eso convocamos a una especialista como Angélica Escocán. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros con Voz. Hola, Silvia, qué gusto. Una bendición compartir con ustedes. Qué bueno, gracias por tomarte. Gracias por la invitación. Gracias por tomarte este tiempo para estar acá con nosotros para hablar sobre el tema de la oración. Sobre todo en este tiempo de cuarentena, este tiempo tan crítico que estamos viviendo, en especial en nuestro país, ¿cuánto más tenemos que dedicarle a la oración, verdad? Sí, es un tiempo muy especial. Dios lo preparó para eso. Es verdad. Mi corazón es así. Dios lo preparó para la iglesia. Es para verdad. Poder estar en su presencia, en comunión. Y vos escribiste un libro maravilloso, que es todo un manual que nos enseña a orar, a interceder, nos enseña a clamar a Dios. Y por eso vamos a estar hablando de todos estos temas, ¿sí? Pero primero quiero preguntarte, ¿cómo tenemos que orar, Angélica?
Uy, el cómo es un poco largo, extenso para decir. ¿Cómo orar? No hay una receta. Lo interesante de la vida de oración es que Dios nos invita a estar comunicados con Él. Entonces no hay una receta, ni siquiera el Señor Jesús tenía una receta única para los tiempos de oración, o cómo hacerlo, ¿no? A veces se retiraba solo, otras veces estaba con gente, la mayoría de las veces estaba solo, pero el cómo depende de la situación en la que uno se encuentra, cómo estás anímicamente, porque las emociones juegan mucho en la vida espiritual y en la vida de oración, porque nosotros somos personas emocionales. Entonces, el cómo a veces tenemos que programarlo un poco también. Yo les recomiendo al grupo que tenemos ministerial dentro de nuestros discípulos que se programen, agarren la agenda hasta con los horarios, decir, bueno, este tiempo es para el Señor y yo me lo guardo para Dios. Entonces, tomarse del día ese espacio para parar y tener la cabeza esperando las indicaciones de Dios, porque lo interesante de la vida de oración es que cuando uno habla, Dios escucha, pero también Dios habla y nosotros podemos oír, que eso es lo más fuerte que tiene la vida de oración, creo, me parece. Angélica, hay personas que preguntan y dicen, pero ¿cómo tengo que orar? ¿De rodillas, parada, gritando? ¿Dios me escucha si no lo digo en forma oral, solo en mis pensamientos? ¿Dios me escucha también? ¿Cómo hay que orar? Mira, parado, sentado, arrodillado, acostado, la gente que está postrada por situaciones de salud, ora acostada, la gente que está en el medio de la noche, ora acostada, porque orar, creo que tenemos que decir cuál es la palabra correcta de orar. Orar es hablar con Dios. Entonces vos y yo ahora estamos hablando por Zoom, por las redes sociales. Entonces, con Dios es así, no importa dónde estás. La cuestión es que lo hagas. y en cuanto a lo que poder hacerlo, ¿no? Y de poder decir, yo tengo este tiempo de ocuparme, de prestar atención a Dios y de estar en una relación, porque la vida de oración es una relación con Dios. El que no ora no tiene relación con Dios. Entonces, no hay una vida de relación con Dios sino una vida de oración. Es como única, no es una única palabra para nosotros, pero en la esencia es una única cosa para nosotros. La vida de oración y la vida de relación con Dios es una sola cosa. Y están inmersas una en la otra. Entonces, si queremos tener una relación con el Señor, sí o sí, necesitamos tener vida de oración. Una vida fresca de oración, natural, que no sea forzada, sino que sea de compañerismo, de integridad. Eso me gusta mucho también decir, porque en la vida de oración a Dios nunca se le escapa nada, porque la palabra nos dice de que no podemos huir de su presencia, ¿no? Entonces Él, por más que hablemos o no hablemos las cosas, Dios las sabe igual. Es interesante que Él nos plantea que tengamos una vida de oración para que podamos tener esa frescura de decirle a Dios lo que nos pasa, de darle al Señor todo lo que hay en nuestro corazón, porque no lo podemos esconder. Entonces, a mí me conviene hablar de lo que me pasa. Nosotros, las mujeres, somos un poco más especiales, porque no tenemos bueno, por lo menos yo no tengo problema en hablar. Entonces, cuando hablamos, y hablar con Dios también para mí es cosa bien natural, decirle al Señor lo que está en mi corazón, ¿no? Entonces, eso es como la relación con el Señor tiene que ser fresca, y el poder recibir voz de Dios, palabra de Dios, no la vas a recibir si no te sentás con la Biblia. Ese también es un detalle muy importante de la vida de oración. Porque no es que Dios habla audiblemente, Dios habla como quiere.
te habla audiblemente, te habla a través, dice la palabra, que hasta los burros, y en otra dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. O sea que Dios te puede hablar de todas las maneras, ¿no? Pero el tema es que la palabra de Dios centra todo el propósito y el plan de Dios para el hombre. Entonces, sin lectura bíblica, sin una dedicación a saber cuál es el pensamiento de Dios y cuál es lo que Él quiere, nos cuesta entender a Dios. Y entonces nos frustramos, nos enojamos, andamos por la vida viviendo como venga, sin tener en cuenta que Dios ya tiene un plan, un propósito, una guía, que es la palabra. O sea que en una vida de oración real, fuerte y potente, tiene que estar unida al estudio bíblico, al conocimiento de la palabra de Dios. Va totalmente de la mano. Un verdadero intercesor, para entrar en lo que es intercesión, un verdadero intercesor tiene que conocer la palabra. Sí, eso te iba a preguntar, si las personas tenemos que orar con la Biblia en la mano, o sea, tenemos que repetir lo que dice la palabra de Dios, o repetir, no sé, el Padre Nuestro, guíanos un poquito en eso, ¿cómo tendríamos que orar? Mira, justamente cuando el Señor Jesús le indica a los discípulos el Padre Nuestro y cómo orar, cuando ellos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, y Él les dio indicaciones de posibles espacios de oración y momentos con principios bien definidos, que se dirigen al Padre, que rogando por todas las cosas. Una de las vidas fuertes de la oración es el perdón, que eso sí podés, si querés después lo hacemos para el otro espacio, que lo que es la verdad de tener una vida de oración es tener un corazón perdonador, porque dentro del Padre Nuestro habla de que hay que perdonar para poder recibir perdón, ¿no? Eso también está en el Padre Nuestro. Pero no era una indicación para una repetición solamente, sino indicaciones de posibles formas de que nosotros tenemos que tener en claro de apertura y de posibilidades de hacerlo. ¿Sí? Me encanta esto, me encanta, y nos vamos a ir metiendo de lleno en el tema de la oración, lo vamos a ir desmenuzando, vamos a hablar sobre la oración intercesora, sobre cómo clamar a Dios. Así que, Angélica, quédate ahí con nosotros un ratito más, que en el próximo bloque vamos a seguir hablando de todos estos temas. Vos también, que nos estás mirando, acompáñanos, quédate ahí porque hay muchísimo más en esto que es Libros con Vos. Te quiero recomendar este libro de Angélica Escocán, Estrategias de Conquista para la Intercesión, certera, contundente y eficaz. Es un manual que te va a ayudar a entender y a aprender cómo orar, cómo es la oración intercesora, cómo es la diferencia entre la oración de clamor y la oración diaria, la que hacemos todos los días. Pero además, este manual tiene dinámicas y guías de estudio para los adolescentes, para los adultos, para los maestros y para la escuela bíblica. Te lo recomiendo. Conseguilo en tu librería amiga. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, hoy con Angélica Escocán, que nos está enseñando sobre el tema de la oración, del tema de la intercesión, el tema del clamor, cómo tenemos que orar, si hay que orar con la Biblia, con la palabra. Bueno, Angélica, estamos aprendiendo un montón de cosas, y toda la gente que nos mira, vos sabés que nos miran de todas las provincias de Argentina,
y de todos los países de América Latina. Hay muchas personas que llaman y preguntan, ¿no? Por el tema de la oración. ¿Hay alguna diferencia entre la oración que hacemos todos los días, la oración intercesora, la oración de clamor? ¿Cómo es esto? Ay, qué pregunta, eso me encanta. La vida de oración es lo más lindo que hay para el cristiano, porque el poder tener la vida de oración, un poco lo que hablábamos en el otro bloque, de lo que es la relación, ¿no? De lo que es la relación con Dios y esa posibilidad de tener ese feedback con Dios, ¿no? Uh-huh. Pero la vida de intercesión ya involucra una parte más, porque quita todo lo que es de mi vida para que yo preste atención a lo que le pasa a otro. El intercesor es aquel que en Ezequiel 22:30 dice que la palabra que el Señor busca a uno que se ponga en la brecha, pero en la versión de la NBI dice busca a uno que ponga la cara por otro, ¿no? Y después hay como una reflexión de Dios y no lo hallé, ¿no? En ese Ezequiel 22:30 es muy, muy claro para los intercesores. Dios está buscando gente que se ponga entre medio del problemón que tiene este mundo de pecado y de que va al final de una destrucción, ¿no? Porque eso también está en la palabra. El tema es que Dios busca gente que ponga la cara por otro, que pueda sacar la cara en favor de otro, ¿no? Como en el caso que nos está pasando ahora con el tema de la oración, estamos orando, intercediendo y haciendo, llamando a la gente a manifestarse en contra de lo que es la ley del aborto en nuestra nación, ¿no? Estamos intercediendo por los que no tienen voz, ¿no? Y lo estamos haciendo con dedicación, con esmero, con presencia, con todo. Entonces eso es una intercesión. Estamos intercediendo por el desvalido, por el que está sin voz, ¿no? Y eso también va en la vida espiritual. Nosotros somos intercesores. Dios nos ha dado una vestidura sacerdotal, que a mí me gusta este tema por decir, nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Desde el Éxodo hasta el Apocalipsis habla de que somos reyes y sacerdotes. Esa es la idea de Dios, de la identidad del cristiano, del Hijo de Dios, ¿no? Y la vestidura sacerdotal tiene que ver con servicio, con entrega, con limpieza, porque era los que estaban en el servicio en el templo. Entonces nosotros tenemos que hacer este uso del servicio. Estamos para trabajar, ¿no? Porque ministerio también tiene que ver con trabajo, con menester, con la labor manual, el trabajo presencial. Y nosotros somos llamados a trabajar para Dios. En ese servicio está el intercesor, el sacerdote como intercesor, que pone la cara por otro, que se pone en el medio. Entonces ese es un intercesor que brega por los que no tienen voz. Y ahí, al interceder por otros, ya dejamos de lado lo que nosotros somos, lo que yo hablé al principio de lo que es la vida de oración, que es una relación con Dios. En la intercesión sigue siendo una relación con Dios, pero yo estoy hablando de un tercero, ¿no? O de otros. Y la vida de clamor, ya ahí entro en el espacio de la connotación de quebranto. Pablo dice que tiene dolores de parto para dar a luz la vida espiritual de otros. Entonces, ahí el clamor, nosotros las que somos madres sabemos de qué está hablando Pablo, pero a mí me llama mucho la atención porque lo habla Pablo, que es un varón y que entiende el significado de lo que es el dolor de parto y lo pone como una figura tan fuerte de lo que es la vida del intercesor, ¿no? Donde ya intervienen las entrañas, interviene todo el ser interior de la persona que está clamando, y el clamor es a viva voz. Ya ahí no es una oración de murmuración o de murmullo, porque uno cuando clama abre la boca. Ustedes ven los niños cómo claman y cuando quieren cosas o cuando están en desesperación, ¿no? Y nosotros somos iguales.
igual que los niños. El clamor implica todo, involucro todo mi ser en el clamor. Y ya hay una desesperación, ya hay una angustia, ya hay llanto, entra toda la figura de la persona y lo emocional y lo espiritual como que se unen en uno solo, y ahí ocurre algo muy fuerte en el impacto espiritual, porque la palabra de Dios nos habla también, el Señor, de que Él presta atención al clamor. Dice que el clamor de su pueblo subió hasta sus oídos, dice Éxodo 3, cuando habla de su pueblo Israel, ¿no? Que su clamor llegó a la presencia de Dios. Entonces, el clamor tiene esa connotación. Dios escucha el clamor de su pueblo. Así que vamos a clamar. Entremos en el clamor, porque Dios oye, Dios oye. Lo más importante y lo más fuerte, Dios escucha. Qué lindo esto que decís, que Dios oye, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, Dios a mí no me escucha, ora vos, que a vos sí te escucha, ¿no es cierto? Y realmente tenemos que sacar ese mito, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Es como, tengo una amiga misionera preciosa, 40 años de ministerio, que ella dice, yo no voy a vivir de oraciones de otros. Y a mí me impactó eso. Me impactó en mi vida, hace muchos años que ella lo ministró en un taller, y a mí me impactó, porque es verdad, ¿cuánta gente vive de oraciones prestadas? ¿No? Y Dios quiere que nosotros estemos en esa relación con Él, única. No hay una relación más maravillosa que la que podamos tener con Dios, ¿eh? Así que no vivas de oraciones prestadas. Me gustó eso, lo voy a adoptar, ¿eh? No vivir de oraciones prestadas, ahí está. Angélica, sí, a mí bueno. me encantó, me gustó muchísimo la película Cuarto de Guerra, ¿no? Donde esta mujer se encierra en su cuarto y hace ahí guerra espiritual y todo eso. Pero no me lo respondas ahora, ¿eh? En el próximo bloque vamos a estar hablando de cómo hacer una estrategia de conquista, una estrategia de guerra espiritual, cómo es la oración de guerra espiritual, ¿eh? Así que quédate ahí porque hay muchísimo más de esto que es Libros con Vos. Hoy te quiero hablar del Evangelio olvidado. ¿Por qué olvidado? Bueno, porque en las iglesias hay más dudas que certeza. Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué significa la salvación en Cristo? ¿Qué significa ser justificado? Y el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿qué significado tiene para nosotros, los cristianos? Bueno, estos y muchos temas más vas a encontrar en el libro de Guido Lisi, El Evangelio Olvidado. Te lo recomiendo. Conseguilo en tu librería amiga. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este precioso programa. Angélica, estamos aprendiendo un montón sobre el tema de la oración, la intercesión, la investidura sacerdotal, pero nos quedó del bloque anterior que veníamos hablando de esto del cuarto de guerra. Cómo armar una estrategia de conquista, una estrategia de guerra. ¿Cómo es la oración de guerra espiritual? Ay, qué hermoso. A mí como que la palabra guerra me suena tan fuerte, ¿no? Y armas y armamento, pero es interesante que toda la palabra nos habla de eso. Es fuerte, es decir, estoy armado y tengo armas espirituales que me pueden ayudar para defenderme. Mira, podemos hablar de muchas cosas, pero la primera estrategia fuerte, para poder, para aquellas personas que están en dificultades, que no encuentran salida, ¿no? Que dicen, bueno, acá no sé qué hacer. No sé si alguna vez te encontraste así. ¿Cómo empecé mi vida de oración?
estaba hasta acá de situaciones pero controversiales. Eso podría ser para escribir otro libro de mi historia, por la realidad del nacimiento de mi cuarta hija con una situación de un parto difícil, y ella tiene una secuela de parálisis cerebral, y así yo llego al Evangelio, y ahí empiezo una etapa dura como familia, de situaciones controversiales, dolorosas, y allí llega el Señor a nuestra casa, a nuestra familia. Y ocurre un milagro. Ella tenía un diagnóstico de muerte, y ocurre un milagro tremendo. El diagnóstico de muerte se quebró, y las situaciones fueron sacadas del hoyo. Pero la realidad es que ella siguió. Tuvimos que seguir con tratamiento médico, con todo, le quedó una secuela cerebral. Ella ahora tiene 36 años, tiene 35, cumplió, perdón, no le voy a decir más, un año más. Camina con un andador, ella está, terminó su secundaria, trabaja, es una intercesora tremenda, está casada, y ahora en este medio de esta pandemia loca, tuvo una bebé que se llama Esperanza. Así que tenemos un retoño de nuestra primera lucha espiritual fuerte que tuvimos como familia. Entonces, lo primero que tengo que decirte, no te amedrentes, porque lo que te está pasando y la situación controversial que tenés, Dios siempre está allí con vos, nunca te abandona. Entonces, lo segundo, tenés que tener compañeros de oración. La palabra de Dios dice en Mateo 18:19, que cuando hay un acuerdo, cuando hay dos que se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, Dios ve, escucha y responde. Entonces, el primer principio de una vida espiritual y de una vida de oración que impacte una estrategia es estar en unidad con alguien, orando con otros, en acuerdo, ¿no? Y la segunda es la unidad. O sea, el acuerdo es una cosa, me pongo de acuerdo sobre determinada cosa. Y la segunda es la unidad. La unidad de las personas con las que vas, con las que más difícil es llevarte. Es muy difícil a veces tener en un equipo de trabajo, en un equipo, aún dentro de una familia, personas que tienen la oportunidad de estar acompañándote y son controversiales. Entonces, ponete de acuerdo y unite, aunque no pienses igual, aunque no sientas igual, aunque vos no veas que eso sea posible. En lo espiritual tenés que tener unidad. Son dos recursos para impactar el reino espiritual bien fuerte de una estrategia de poder en la vida de oración: el acuerdo y la unidad. Tremendo, dos recursos no negociables, ahí, contundente. Angélica, sí. Voy a pedirte algo más. Voy a pedirte, por favor, que ores, ores por todos nosotros, ores por la gente que mira el programa, por aquellos que están necesitando una oración, que nos puedas bendecir. Bueno, primero que nada, gracias, Silvia, por la invitación, gracias. Y quiero poner en oración a las personas que tienen necesidad y que a veces no saben cómo salir de su problema, ¿no? Señor, en este día pongo delante de ti a las personas que pueden estar viendo este programa, escuchando, o que les llegue a sus oídos. Señor, oro para que no bajen los brazos. Oro para que entiendan que hay un Dios de poder, que hay un Dios de milagro, que hay un Dios de amor que siempre está esperando que miremos hacia Él. Señor, oro para que tu Espíritu Santo toque sus corazones y que cada situación controversial que viva sean fructíferas en lo espiritual para cosas grandes y mayores que tú tienes preparados. Señor, ayúdalos a salir, a perseverar y a caminar en fe, creyendo en un Dios de poder, un Dios que sacó de la muerte a Jesucristo, lo resucitó y lo puso en la derecha de Dios mismo, para que nosotros podamos tener aún un intercesor mayor delante del Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser tus hijos y de saber que tenemos un Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Amén, Angélica. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por traernos luz sobre este tema de la oración, de la intercesión, por enseñarnos tanto y te felicito por tu libro. Ay, no, encantado. La verdad que fue un libro para discipular, ¿no? No es un libro para leer, sino para tomarse el tiempo y aprender cosas. Qué lindo. Es un libro para contestar preguntas, ¿no? Qué bueno, Sí, más qué bueno. un manual Así que un libro. ¿dónde lo pueden conseguir tu libro? Y si se ponen en contacto conmigo, yo no tengo ningún problema en hacérselo llegar. Bien, buenísimo. Bueno, Al bárbaro. final, tener mi correo y mi Ahí teléfono. después vamos a poner acá en los teléfonos de la producción para que vos te puedas comunicar y puedas conseguir este precioso libro y seguir aprendiendo sobre el tema de la oración. Así que nos despedimos, ¿eh? ¿Te parece bien? Nos vemos en el próximo programa de esto que es Libros con Vos. ¡Chao!